Buenas. Hoy vamos a tocar el último paquete de medidas que se llaman medidas de posición. Entonces vamos a hablar del último paquete de medidas. Estoy compartiendo penes, pero me aseguro. Listo. Vamos a hablar entonces de las medidas de posición. Medidas de posición que se las mencioné en la clase pasada. No sé si alcanzaron a consultar o a ver el video que les mandé. Bien. Las principales medidas de posición, obviamente para nosotros, van a ser los cuartiles. Porque nos van a permitir trabajar una herramienta que la vamos a ver más adelante, que se llama el diagrama de caja de bigote. Obviamente, mucha gente utiliza los famosos percentiles. Los famosos percentiles. Y yo les mencioné en la clase pasada que existen unas que se llaman los deciles, pero en otras palabras ya están como en desuso, poco utilizadas, porque vamos a ver más adelante que los deciles pueden ser reemplazados. O sea que por eso prácticamente los deciles están desapareciendo. Muy poquita gente menciona deciles, pero existen, pues, para que sepan, existe pues esa medida de posición, que son los deciles. Bien, ¿qué investigaron de los cuartiles? ¿Qué hacen los cuartiles? ¿Quién investigó o consultó o vio el video? Profe, decía que son valores que dividen una muestra de datos. Pues que se dividen como en 4 partes. Y se Exactamente. puede evaluar la dispersión y la tendencia de las cosas. Bien, entonces, lo importante es que los deciles dividen las observaciones en 4 partes iguales. O sea que cada corte representa un 25% de los datos. 25% de los datos. O sea, en resumen, los cuartiles dividen en 4 partes iguales las observaciones ordenadas. Ojo, esto es muy importante. Bien, resulta suceder que ya hay un cuartil que nosotros ya trabajamos de manera anticipada, que se conoce como el cuartil 2, que es la mediana. Recuerden que la mediana nos indica cuál es la observación de la mitad. De la mediana hacia abajo está el 50% y de la mediana hacia arriba está el 50%. Obviamente nosotros nos vamos a concentrar en el cuartil 1, que tiene un 25% por debajo de él, pero aclaremos que por encima de él está el complemento, que sería el 75% de las observaciones. Ese es el cuartil 1. El cuartil 2, perdón, el cuartil 3 es el otro que nos interesa, que hacia abajo sería el 75% de las observaciones. Y hacia arriba representa el 25% de las observaciones. Vamos a ver que afortunadamente Excel nos ayuda mucho
en el cálculo de los cuartiles por medio de funciones. ¿Cuál va a ser la función de Excel? La función de Excel no tiene ningún misterio. En Excel, la función se llama cuartil, así de simple. Pero lo que tenemos que tener en cuenta son los argumentos. Antes de pasar a la siguiente página, repasemos lo que hemos dicho hasta el momento. Vamos a ver el cuarto paquete de medidas y último. Entonces, repasamos. Tenemos las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda, las más utilizadas. Tenemos las medidas de dispersión, recorridos y varianzas y desviaciones son las más utilizadas. Las terceras medidas son las de forma, que nos dan cómo es la kurtosis y cómo está la asimetría. Y el cuarto paquete son estas medidas de posición, que son los cuartiles y percentiles que nos vamos a concentrar. Los deciles, ahorita hacemos una mención de ellos, pero ¿qué hacen los cuartiles? Ya vimos que dividen las observaciones en 4 partes iguales. Anteriormente ya hemos trabajado con el cuartil 2, que es la mediana. Nos vamos a concentrar en esta parte, en el cuartil 1, que nos señala que por debajo de él está el 25% de las observaciones y por encima el 75%. Al contrario, el cuartil 3 nos indica que por debajo de él está el 75% y por encima de él apenas el 25%. Veamos qué nos va a pedir Excel. Excel nos va a decir así: ¿cómo vamos a calcular el primer cuartil en el primer archivo que vamos a ver? Simplemente escribimos cuartil. Nos pregunta dónde están los datos. En mi computador el formato es punto y coma. En algunos computadores el formato es coma. Eso se lo dice la función. Y el primer cuartil simplemente sería 1. En el cuartil 3, ¿qué va a cambiar? Le decimos cuartil. Le vamos a decir dónde están los datos. Y lo que cambia es que acá le vamos a decir encuéntreme el tercer cuartil. En el caso particular que vamos a trabajar, vamos a mirar que le vamos a decir al computador así. Le vamos a decir cuartil. Los datos van a estar desde la A4 hasta la A24, punto y coma 1. Y en el otro cuartil repetimos la función. Los datos están en A4 hasta A24 y le vamos a decir 3. Vamos a calcularlo. ¿En dónde lo vamos a calcular? En el archivo que venimos trabajando de la venta de ollas arroceras. Entonces, arroceras, perdón. Acá está. Este es el ejemplo de las ollas arroceras. Los datos, como podemos ver,
están desde la A4 hasta la A24. Entonces, vamos a calcularlo por acá. Debajo de los datos que teníamos la clase pasada. Lo voy a ubicar. Le vamos a decir cuartil le señalo dónde están los valores. Desde la A4 hasta la A24 dijimos que punto y coma 1. Ya se lo va a mostrar. Acá está. Entonces, cuartil desde A4, 2 puntos, A24, punto y coma 1. Y veamos el otro cuartil. Escribámoslo acá. Ya sabemos que es desde la A4, 2 puntos A24. Y acá nos dan las opciones. Podemos calcular el cuartil 0 si queremos, que es la observación mínima. El cuartil 1, que es el primer cuartil, percentil 25. El cuartil 2, que es la mediana, percentil 50. Mire que acá nos hablan también de percentiles. El cuartil 3, que es el percentil 75. Y el 4, que es el valor máximo. Acá necesitamos el cuartil número 3. Veamos cómo se interpretan esos dos cuartiles. 11 y 13. Y recuerden que estamos hablando del día lunes. Veamos cómo se interpretan. Entonces, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una página nueva. Entonces nos dio que el cuartil 1 nos dio 11 ollas. Esa es la respuesta. ¿Qué decimos? Decimos el 25% de los días lunes se venden 11 ollas o menos. Y el otro 75% de los días lunes se venden 11 ollas o más. Entonces, se parece mucho a la interpretación de la mediana, pero lo importante es tener los porcentajes, 25 y 75. Veamos el cuartil 3, que es 13 ollas. ¿Qué decimos? Comenzamos diciendo así, el 75% de los días lunes se venden 13 ollas o menos. Y el otro 25% de los días lunes se venden
13 ollas o más. Muy bien, entonces, así se interpretan los cuartiles. Más adelante vamos a ver la aplicación que vamos a realizar con los cuartiles. Listo. Muy bien. Ahora hablemos de los percentiles. ¿Qué hacen los percentiles? Veamos qué hacen los percentiles. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que manejamos los porcentajes 25 y 75, pero en el cuartil 1 primero va el 25 y después el 75. En el cuartil 3 primero va el 75 y después va el 25. Y obviamente cambia pues el valor. 11 y 13. Veamos los percentiles. ¿Qué hacen los percentiles? ¿Qué encontraron de los percentiles? ¿Qué encontraron de los percentiles? ¿Qué hacen los percentiles? Chicos, ¿qué encontraron en la consulta? Profe, ¿Qué hacen los percentiles? informan la posición de un valor respecto a los demás, pero referido a porcentaje. Bien, sí. En términos de interpretación se habla de ese porcentaje, pues. O sea, si nos hablan del percentil 55, tiene que ver con el 55%. Pero, ¿qué hacen los percentiles? A las observaciones. Los percentiles dividen las observaciones en 100 partes iguales. En 100 partes iguales. Entonces, como vamos a ver, vamos a encontrar, por decir algo, el percentil 55. ¿Qué quiere decir el percentil 55? Que por debajo de él está el 55% de las observaciones. Y por encima de él está el complemento para llegar al 100%. O sea, ¿cuánto nos falta? 45%. Vamos también a calcular el percentil 95. Entonces eso quiere decir que por debajo de él existe el 95% de las observaciones. Y solamente por encima de él nos queda faltando el 5%. Vamos a ver cómo lo calcula el computador, cómo lo calcula Excel. Veamos cómo lo va a calcular Excel. En Excel, cuando vamos a calcular el percentil 55, la función no tiene ningún misterio, se llama percentil. Y nos va a preguntar dónde están los datos. Y ojo, el segundo argumento, porque esta es una función que tiene dos argumentos, tenemos que escribirle en decimales este porcentaje, en números decimales. O sea que 55% nos tenemos que acordar que en decimales es 0.55. O sea que le tenemos que decir acá 0.55. En nuestro caso particular,
Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Va a ser percentil A4, 2 puntos, A24, punto y coma, punto 55. ¿Qué vamos a hacer para calcular el percentil 95? El percentil 95, en nuestro caso particular, le vamos a decir percentil A4, A24, y recuerde que punto 95 lo vamos a colocar en decimales, punto 95. Entonces le ponemos punto 95 y lo vamos a calcular. Vamos a hacerle el ejercicio. Para el mismo día lunes, acá abajo, vamos a calcular el percentil 55. Entonces, decimos percentil. Recuerde que le dijimos A4, A24, que están los datos del lunes, punto. Y obviamente en el computador, el punto que normalmente nosotros manejamos lo trabaja con coma. O sea que en este caso sería coma, punto 5. Punto 55, claro, a mí me falta aquí ponerle punto 55. Entonces vuelvo y repito, acá les muestro la función. Percentil A4, A24, punto y coma. Y el computador se encarga de poner en Excel A,55. Que recuerden que en el computador en Excel las comas sí son decimales, los puntos son separadores de miles, al revés de la calculadora. En la calculadora es al revés, la coma son miles y el punto es decimal, para que tengamos presentes esos formatos. Ahora veamos cómo calculamos el percentil 95. Sería A4, A24, punto y coma, punto 95. Y nos da 14. Entonces tengamos presente eso. Son 12 y 14. Para la interpretación. Vamos a interpretarlo. Entonces, vamos a hacerle la interpretación en Paint. Vamos a interpretar. Entonces, aquí estaríamos diciendo, nuestro percentil 55 para el día lunes nos dio 12 ollas. Y se interpreta muy parecido a la mediana y a los cuartiles, pero teniendo en cuenta los porcentajes. Entonces diríamos que el 55% de los días lunes se venden 12 ollas o menos. Y el otro 45% de los días lunes se venden 12 ollas o más. Veamos la interpretación del percentil 95.
percentil 95, cuya respuesta es 14 ollas. Diríamos que el 95% de los días lunes se venden 14 ollas o menos. Y el otro, ¿qué nos falta? 5% de los días lunes se venden 14 ollas o más. Muy bien. Esa es la interpretación y la forma de cómo se calculan los percentiles. Ahora hablemos la mención de los deciles y el por qué, digamos que ya no se utilizan mucho. Una época en que sí se hablaba de los deciles, pero no, ya no se usan, ya no se mencionan tanto, pero simplemente los deciles dividían los datos en 10 partes iguales. Entonces, simplemente lo que tenemos que tener claro es que el decil 1, que es acá, simplemente es el percentil 10. El decil 2 es el percentil 20. El decil 3 es el percentil 30. O sea que en otras palabras, los deciles fueron reemplazados por los percentiles. E inclusive en Excel no existen las funciones deciles. Si yo voy a escribir acá la función deci, lo único que me trae en el directorio de funciones de Excel es la función decimal, que redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. Bien, imagínense. No existe la función deciles en Excel, porque los de Excel, Microsoft entendió que los deciles simplemente se pueden reemplazar por los percentiles. Y él nos calcula los percentiles. O sea que por eso es que eso entró en desuso. Simplemente la explicación. Existe, pero ya eso está en desuso. Muy bien. Ahora veamos lo más importante. ¿Para qué nos van a servir los cuartiles? Bien, los cuartiles nos van a ayudar a construir una herramienta que se llama el diagrama de caja de bigote. Entonces, vamos a hablar del diagrama de caja de bigote. Diagrama de caja de bigote. El diagrama de caja de bigote tiene varios usos. Eso sí lo aclaro. Tiene varios usos. Pero nosotros, en este semestre, le vamos a dar un uso muy particular. El uso del diagrama de caja de bigote
es para determinar si hay observaciones extremas. Entonces, ese es el uso que le vamos a dar al diagrama de cada bigote. El uso del diagrama de cada bigote que le vamos a dar para este semestre es para determinar si hay observaciones extremas o no. Veamos cómo lo vamos a construir. Paso 1. El indispensable, el requisito, es encontrar el cuartil 1, que ya dijimos que eran 11 ollas, y el cuartil 3, que dijimos que eran 13 ollas. Entonces, el primer paso importante, encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Esa es la materia prima con el que vamos a trabajar el diagrama de cada bigote. El paso 2 nos dice que es hallar el recorrido, y este sí fue bien traducido. A esto no le pusieron otro nombre misterioso ni equivocado. A este sí le dicen cómo es: recorrido intercuartil. Ese recorrido intercuartil, la fórmula nos dice que es simplemente Q3 menos Q1. Juntemos esa fórmula para el recorrido intercuartil. Bien, nuestro recorrido intercuartil, que para resumir el nombre se conoce como RIC, es 13 menos 11. La diferencia son 2 ollas. Hago la claridad que este recorrido intercuartil, el recorrido intercuartil, es otra medida de dispersión. Es una medida de dispersión. ¿Por qué no la vimos en su momento en las medidas de dispersión? Porque habría que hablar de los cuartiles. Entonces, no era oportuno hablar del recorrido intercuartil en el momento que vimos las medidas de dispersión, porque no conocíamos de los cuartiles. Hoy apenas estamos definiendo que el recorrido intercuartil es otra medida de dispersión, pero porque ya conocemos el concepto de los cuartiles. Paso 3. Nuestro largo del bigote. Nuestro largo del bigote siempre va a ser esta constante, que es 1.5 por el recorrido intercuartil. Esa es nuestra fórmula. Para el caso de determinar las observaciones extremas, siempre se va a utilizar ese recurso del 1.5. En nuestro ejemplo sería 1.5 por 2 nos da 3. El largo del bigote es 3. Antes de pasar a la siguiente plana, entonces volvemos a mirar lo que estamos haciendo. Profe. Señor. ¿Me puede recordar, porfa, por qué es 1.5? Porque eso es una constante definida para la determinación de observaciones extremas.
cálculo esto, pues que si nos ponemos a mirar por qué lo sacaron, cómo lo sacaron, nos gastamos una clase en mirar por qué sacaron el 1.5. Bien, ese es un recurso pues que se definió para encontrar el largo del bigote para determinar observaciones extremas, ¿sí? Muy bien, entonces veamos. Diagrama de caja y bigote tiene varios usos, ¿sí? Nos sirve para comparar varias ejemplos. Uno de los usos es para comparar varias medias. Pero en este caso no lo vamos a utilizar para eso. Nuestro uso es para determinar si hay observaciones extremas o no. ¿Cómo construimos el diagrama de caja bigote? Tiene una materia prima que son los cuartiles. Sin los cuartiles no tenemos diagrama de caja bigote. Esa es la esencial. Conocer los cuartiles. Después de que conocemos los cuartiles, podemos hallar el recorrido intercuartil, que simplemente es Q3 menos Q1. El tercer paso es hallar, encontrar, calcular el largo del bigote, que para nuestro caso va a ser 1.5 por el recorrido intercuartil. Veamos el paso 4. El paso 4 tiene que ver con los límites inferior y límite superior. Entonces veamos el paso 4, que son construir los límites. El límite inferior, observaciones extremas, nos dice que es Q1 menos el largo del bigote. Q1 menos el largo del bigote. En nuestro ejemplo, recordemos que Q1 era 11 y nuestro largo del bigote era 3. O sea que nuestro límite inferior es 8. Y veamos, esta es otra fórmula pues para que lo tengan presente. Bien, sigamos. El límite superior, observaciones extremas. Para el límite superior, observaciones extremas, nos dice que es Q3 más el largo del bigote. En nuestro caso, recuerde que, vuelvo, repito, esta es otra fórmula. En nuestro caso, el límite, el Q3 era 13. Más 3 nos da 16. Paso 4. Construir los límites. Siempre que hablamos de límites, siempre habrá un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es Q1 menos el largo del bigote. En este caso, ese valor nos da 8. El límite superior es Q3 más el largo del bigote, nos da 13 más 3, nos da 16. Veamos ahora el quinto paso, que es la construcción del diagrama de caja bigote. Veamos el quinto, es dibujar
el diagrama de caja y bigote. Bien, lo primero, dibujamos la caja. ¿Cuáles son los valores de referencia de la caja? A este extremo da el primer cuartil, que en este caso son 11 ollas. Y en el otro extremo está el cuartil 3, que en este caso son 13 ollas. Bien, ¿qué representa matemáticamente la caja? Pues la caja siempre nos está diciendo que el 50% de las ventas, o sea, en este caso el 50% de los días lunes, el 50% de los días lunes, las ventas están entre 11 y 13 ollas. Eso es lo que nos representa la caja. La caja siempre nos está representando el 50% de las observaciones. Recordemos que nuestro límite inferior nos dio 8. Y nuestro límite superior nos dio 16. Bien, hasta ahí llevamos el diagrama de caja bigote. La pregunta o el paso 6 es la pregunta clave. Hay observaciones extremas. Hay observaciones extremas. Bien, para determinar observaciones extremas, vamos a revisar cuál es la mínima y cuál es la máxima observación. O sea que vamos a mirar, ojo, en los resultados, cuál es la observación mínima y cuál es la observación máxima. Recuerde que eso nos lo da Excel aquí. ¿Cuál es la observación mínima? 10. ¿Cuál es la observación máxima? 14. Empezamos graficando esas observaciones en el diagrama de caja bigote. Entonces, ese es el paso a seguir. Graficamos, ubicamos. Comparto el archivo correctamente. Vamos a representar entonces cuál fue la venta mínima. La venta mínima nos están diciendo que fueron 10 ollas. Esta es la venta mínima. Y la venta máxima está representada en 14 ollas. Entonces, la pregunta de ¿hay observaciones extremas? Puede tener dos respuestas. Una, no hay observaciones extremas. Una puede ser esa respuesta. Bien, la pregunta es, ¿cuándo no hay observaciones extremas? Digamos que la justificación es cuando todas las observaciones caen, la palabra clave, dentro
todas las observaciones caen dentro del diagrama de caja y bigote. Entonces esto es muy importante tenerlo presente cuando estemos analizando observaciones extremas. No hay observaciones extremas cuando todas las observaciones caen dentro del diagrama de caja y bigote. En este caso, no tenemos observaciones extremas. Entonces aquí podemos decir, no tenemos observaciones extremas. No hay días con ventas extremas. Profe. Señora. ¿Usted me podría volver a explicar eso, por favor? Es que me perdí. Claro. Muy bien. ¿Entendiste el diagrama de caja y bigote? ¿Sí? Sí, profe, no entendí fue eso de que no hay observaciones extremas, porque ¿cómo es que el mínimo es 10, pero entonces no hay observaciones extremas? ¿Es porque no sale del 8 o qué? Porque no sale el diagrama de caja y bigote. O sea, ahorita vamos a explicar cuándo hay observaciones extremas. Entonces, recuerda que lo que uno hace en principio es graficar o ubicar dónde está la observación mínima y dónde está la observación, ¿qué? Máxima. Sí, señor. Si la mínima y la máxima, como está acá, están dentro de ese diagrama, o sea, los bigotes incluyen esos valores, lo que está haciendo ahí es que esos valores están incluidos dentro del bigote. Si esas observaciones máximas y mínimas están, digamos, dentro de los bigotes o dentro de la caja y bigote, se dice que no hay observaciones extremas. La pregunta B o la respuesta B, si hay observaciones extremas. Observaciones extremas. ¿Cuándo decimos que hay observaciones extremas? Cuando existe por lo menos. Cuando existe por lo menos. Cuando digo por lo menos es que haya uno o más. Existe por lo menos. Existe por lo menos una observación por fuera, y aquí es lo importante, por fuera del diagrama de caja y bigote. Muy bien, entonces, ojo, si hay una observación, ejemplo, hipotético, si aquí hubiéramos tenido un día de 20 ollas, este es un dato hipotético, pues, porque no lo tenemos en el problema. Ahorita en el segundo lo vamos a ver que existen. Pero en el caso hipotético de que aquí hubiera un día de 20 ollas, ya hubiéramos dicho la conclusión de que sí hay una observación extrema. Y es muy importante analizar esas observaciones extremas. Ojo, esas observaciones extremas es muy importante en particular analizar por qué sucedieron. Porque pueden ser, esas observaciones pueden ser o correcciones válidas para hacer en el proceso o casos excepcionales que hay que tener en cuenta. Ejemplo, supongamos que es un día, lunes, nosotros hubiéramos vendido 20 ollas arroceras. Y uno mirando por qué se vendieron 20 ollas arroceras cuando lo normal y máximo eran 16. Entonces uno dice, es que hubo una venta al por mayor de 15 ollas para una empresa que le da regalos a las personas que cumplen lustros en la compañía. Lustros es que cumplen 5, 10, 15, 20, 25 años en la compañía.
La compañía celebra los lustros en agosto y le da un regalo a las personas que cumplen lustros. Un dato muy interesante. A esa compañía hay que tenerla presente todos los agostos para llamarla a ofrecer los servicios para esa celebración. Ese dato, ¿cómo lo obtuvimos? Analizando observaciones extremas. Como también pudo haber sido un día extremo, que solamente se vendieron 4 ollas. Entonces preguntar, ¿y por qué se vendieron 4 ollas? Y resulta que una de las razones fue que se agotaron las ollas. No. Entonces, obviamente, uno ya sabe, el día que se agotan las ollas, vamos a tener ventas extremas. No debemos llegar a esa situación. Hay que corregir. Esto fue un problema, ejemplo, un problema de entregas, de falta de planeación de las compras. Claro que les cuento que en este momento la situación está muy complicada porque una de las características es que hay escasez de mercancía. ¿Por qué? Especialmente de mercancía importada. Entonces, estamos con ese problema. Hay situación de escasez de productos. ¿Sí? Vamos a ver entonces si eso se normaliza. ¿Perdón? Entonces, ¿cómo se interpreta cuando hay observaciones extremas? No, la conclusión es que hay observaciones extremas. O sea que no se interpreta. Lo importante no es interpretarlo, sino analizarlas y conocer las razones de por qué se dieron esas observaciones extremas. O sea, la observación extrema no es simplemente decir, hay observaciones extremas. No, en la vida real uno tiene que analizar el por qué se dio ese hecho, que puede ser un hecho bueno, aquí es un hecho bueno, que vendimos más, como puede ser un hecho malo. Entonces la idea es analizar las causas de esas observaciones extremas para tomar correctivos o para tratar de implementar lo bueno, ¿sí? Entonces, ojo, el mensaje es muy claro. Las observaciones extremas son importantes analizar individualmente por qué sucedieron, ¿sí? Entonces, no es simplemente decir, no, hay observaciones extremas, no, ¿por qué? ¿Sí? Pero obviamente que eso depende del problema. Claro, hay problemas donde más es menos y menos es más. Se los explico. Si esto fueran accidentes, ojo, en ventas 20 ollas es muy bueno, 4 es muy malo. Pero si esto fueran accidentes, resulta que 20 accidentes es bueno o es malo. ¿Tener 20 accidentes es bueno o es malo? Es malo. Y haber tenido 4 accidentes sería bueno. Entonces, ojo, eso depende del contexto del problema. Hay problemas donde la observación extrema alta puede ser buena. Hay problemas donde la observación extrema alta es mala y al revés. Hay problemas donde observaciones pequeñas es mala y hay problemas donde la observación pequeña es buena. Todo depende del contexto del problema. Muy bien, vamos a hacer y vamos a practicar todo lo que hicimos, pero con el día martes. Entonces, primer ejercicio que ustedes van a hacer, van a calcular los 2 cuartiles, el 1 y el 3, para el día martes. A ver qué les da. ¿Qué valores de cuartiles les da para el día martes? Vayan haciéndolo y lo vamos a comparar. También por ahí derecho, calculen los percentiles. 55 y 95 para el día martes. Vayan tomando ese tiempito. Mientras yo lo hago a escondidas,
ustedes van haciéndolo en su computador. Listo. A ver, ¿cuánto le dio el cuartil 1? 8. 8, muy bien. El cuartil 3. ¿Cuánto le dio el cuartil 3? 9.5. ¿Cuánto le dio? 9.5. 9, profe. 9, muy bien. 9, profe. Sí. Ahora, el percentil 55. Nueve. 9. Y el percentil 95. ¿Cuánto le dio el percentil 95? 10. 10. Muy bien. Aquí le estoy compartiendo los resultados. Voy a compartir los resultados. Y está correcto. Veamos pues. Vamos a hacer los días martes. El primer cuartil nos está dando 8. ¿Sí? Era simplemente cambiar la fórmula B4, B24 y nos dio 8. El segundo, el 3 nos dio 9. Entonces vamos a trabajar esos dos valores. Bien, el percentil 55 nos dio 9 y el percentil 95 nos dio 10. Vamos a trabajar con los cuartiles y vamos a calcular el diagrama de cada bigote. Ahí está calculado, pero lo vamos a hacer manualmente para repasar los conceptos que vimos. Y obviamente vamos a averiguar si hay valores extremos o no para el día martes. Veamos los resultados. Para el día martes, el cuartil 1, y espero estar compartiendo Paint, si no me aseguro que estoy compartiendo Paint. Para el día martes nos dio que el primer cuartil son 8 ollas. Entonces vamos a repasar la interpretación del cuartil. Estaríamos diciendo que el 25%
de los días martes el 25% de los días martes se venden 8 ollas o menos. Y el 75%, y el otro 75%, digamos, y el otro 75%, me falta aclarar eso, y el otro, y el otro 75% de los días martes se venden 8 ollas o más. Bien, ese es el cuartil 1, que nos dio 8 ollas. Ahora veamos el cuartil 3, que nos dio simplemente 9 ollas. Decimos que el 75% de los días martes se venden 9 ollas o menos. Y el otro 25% de los días martes se venden 9 ollas o más. Muy bien. Esas son las interpretaciones de los cuartiles. Ahora vamos a dibujar, vamos a construir el diagrama de caja bigote. Repasemos. El paso 1, ya lo tenemos. Ya tenemos los cuartiles. Recordemos el paso 2. ¿Cómo calculamos el recorrido intercuartil? Vuelvo, repito, este sí lo tradujeron bien. Este sí no lo encuentran ustedes como. El que diga rango intercuartil, ese sí, chíflenlo. Bien, dijimos que es Q3 menos Q1. O sea que en este caso es 9 menos 8. Nos da una 8. Bien. Veamos el paso 3. Hablamos del largo del bigote. El largo del bigote, dijimos que era 1.5 por RIC. O sea que acá 1.5 por 1 nos da 1.5. Y digamos ollas. Muy bien. Paso 2, paso 3. Falta calcular los límites. Bien, vamos a cambiar de tablero. Paso 4. El límite inferior. Observaciones extremas. Dijimos que era Q1 menos el largo del bigote. Entonces en este Q1 es 8 menos 1.5 nos da 6.5. ¿Sí?
Y veamos el límite superior. Vimos que era Q3 más el largo. Q3 más el largo nos da 9 más 1.5 nos da 10.5. Ahora vamos para el paso 5, que era dibujar el diagrama de caja de bigote. Recuerde que empezamos siempre con la caja. Acá la caja, y siempre a este extremo está el cuartil 1. Aquí serían 8 ollas. Y a este extremo está representado el cuartil 3, 8 ollas. O sea que esto nos está diciendo que el 50% de los martes, de los días martes, las ventas están entre 8 ollas y 9 ollas. Ahora dibujemos hasta dónde van los bigotes. Este bigote va hasta el límite inferior, que es 6.5. Y este bigote va hasta el otro límite, que es 10.5. Ahí tenemos dibujado el diagrama de caja de bigote. Ahora falta averiguar el paso 6. Recuerden que el paso 6 es la pregunta: ¿hay observaciones extremas? Recuerden que para ese paso 6, lo primero que hacemos es buscar la observación mínima y la observación máxima, que nos lo facilita Excel. Recuerden que Excel nos da esa información. Miremos. Resulta que la observación mínima, en este caso, sería 6 y la observación máxima sería 11. Ubiquemos el 6 y el 11 donde cae en el diagrama de caja de bigote. Entonces nos vamos a dar cuenta que en ambos casos 6 está por fuera. O sea que aquí ya tenemos una observación extrema baja. O sea, hubo un día martes donde las ventas estuvieron por debajo de lo que estábamos esperando como lo más malo que nos podía pasar. Pero también para consuelo de nosotros, este es el máximo y esta es la observación mínima. Entonces la pregunta: ¿hay observaciones extremas? La respuesta es sí. Hay observaciones por fuera del diagrama de caja de bigote. Entonces digamos sí. La venta mínima de 6 ollas está por fuera. Y también
la venta máxima de 11 ollas está por fuera. Entonces la pregunta, ¿hay observaciones extremas? Sí. O sea que hubo un día donde hubo ventas muy flojas y un día donde las ventas fueron muy buenas. A veces la pregunta es, ¿cuántas observaciones extremas hay? No cuáles, sino cuántas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Muchas veces nos va a tocar hacerlo y es ir a mirar los datos iniciales. Vamos a ver las ventas del día martes. Resulta que encontramos acá, ese día martes hubo las 6 ollas vendidas. Acá las 11. Y no se repite ningún 6, ni se repite ningún 11. O sea que aquí tuvimos una venta máxima y una venta mínima por fuera del diagrama de cada bigote. Hay ocasiones donde se pueden repetir, ¿sí? Más adelante vamos a ver esa situación en otro ejercicio, pues, pero no hoy, sino más adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuántas observaciones extremas? Solamente esas dos. Digamos que solamente esas dos. Esas dos. Muy bien. Terminemos pues este ejemplo repasando cómo dibujamos con la ayuda de los límites los bigotes. Después de los bigotes, ubicamos la observación mínima que es 6 y la observación máxima que es 11. Entonces a la pregunta, ¿hay observaciones extremas? La respuesta es sí. La venta mínima de 6 ollas está por fuera y la venta máxima de 11 ollas está por fuera. A veces nos van a hacer las preguntas de cuántas observaciones extremas hay. O sea, si repitieron más 11 o días de más de 6 ollas. Solamente esas dos. ¿Cómo nos dimos cuenta? Evaluando todos los valores. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ya está resuelto. Simplemente vamos a repasar todas las interpretaciones con este ejercicio que está resuelto. Bien. Vamos a hacerlo con este de las licuadoras. Y vamos a analizar en particular el día jueves. Vamos a analizarlo el por qué. ¿Sí? Acá hay otro resuelto con las freidoras y tiene particularidad. Vamos a ver las licuadoras. Vamos a hacerlo con las licuadoras. Vamos a mirarlo el día jueves en particular. Bien, vamos a interpretar. ¿Quién se anima a interpretar la media? ¿Quién me interpreta ese promedio media de 4.61? Ah, les explico. La variable son ventas diarias de licuadoras para cada día de la semana.
Y ahí tenemos las ventas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cómo interpretamos esa media? El promedio de ventas del de los días jueves es 4.61 licuadoras. Exactamente. Entonces digamos que las ventas promedio de licuadoras los días jueves es de 4.61 unidades por día. Muy bien. Recuerda que para qué utilizamos la mediana moda, para resumir la información en un dato confiable. Si yo comparo las diferentes medias, ¿cuál es el día de mayor venta de licuadoras? ¿Cuál sería el día de mayor venta de licuadoras? A mí me queda muy difícil analizar todos estos datos. Sí, todos estos datos me quedaría muy difícil analizarlos. Pero cuando yo veo la media, yo ya puedo empezar a concluir cuál es el día de mayor venta de licuadoras. Chicos, ¿cuál es el día de mayor venta de licuadoras? El sábado. El sábado, 13.33. ¿Y cuál sería el día más flojo en ventas de licuadoras? El jueves. Miércoles. El miércoles. Con 4.28. Miren que todo esto me simplifica ponerme a analizar estos datos. Estos datos así no me dicen nada. Sí, me dicen una cantidad. Uno de pronto puede visualizar, uy, es que el sábado sí no perdona bajar de 10. ¿Sí? Pero miren pues que ya podemos sacar un orden. El día de mejor ventas es el sábado y el segundo día sería ¿qué? El lunes. El tercer día sería el viernes y el peor día si es el miércoles. ¿Sí? Antes de la pandemia, el día sábado sí era el mejor día, pues para que les digo pues que el sábado sí era el día como que uno siempre esperaba, el día como si se puede decir el día del desquite. Además tenía otro aliciente el día sábado, que sabíamos que descansábamos el domingo, entonces obviamente el día sábado era el día como más feliz de la semana. No crea, estar ocupadito, estar vendiendo, se le va el día a uno más rápido. Y cuando no hay venta, les cuento muchachos que ese día se hace largo, infinito y más allá. Qué cosa tan horrible. Ahora sí, interpretemos la mediana. La mediana nos dio ¿cuánto? Recuerden que estamos hablando del jueves. Nos está dando 5 licuadoras. ¿Cómo la interpretaríamos? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? El 50% de los días jueves El se vende, 50% de los días jueves se venden 5 licuadoras o menos. se venden 5 licuadoras o menos. Y el otro 50% de los días jueves se vende Otro 5 licuadoras. 50% de los días jueves Se venden 5 licuadoras o más. el otro 50% de los días jueves se venden 5 licuadoras o más. Muy bien. Moda.
¿Cómo interpretamos esta moda? La moda de 4 licuadoras. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la interpretamos? A ver, anímense. Que el precio que más se repite es 4 licuadoras. ¿El qué? ¿Qué, perdón? El precio, perdón. Sí, sí, la venta. La venta. Entonces, la venta que digamos más se repite. Lo más frecuente o lo más común es que los jueves se vendan 4 licuadoras. Se vendan 4 licuadoras. Muy bien. Digamos, hablemos de kurtosis. El coeficiente de kurtosis nos da menos 0.91. ¿Qué decimos de la kurtosis, muchachos? ¿Qué nos está indicando la kurtosis? Chicos, la kurtosis. Recuerden que la kurtosis aquí, al ser negativo, nos dice que la curva es platicúrtica. Es platicúrtica. Y hay una baja concentración de observación. O sea que hay una baja concentración. Alrededor del valor central elegido. Muy bien. Ahora hablemos de la simetría. ¿Qué nos está dando el coeficiente de asimetría? ¿Qué nos está dando el coeficiente de asimetría? ¿Qué conclusión sacamos del coeficiente de asimetría? ¿Qué nos dice? ¿Es simétrica, asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda? Asimétrica a la izquierda. Exactamente. La curva es asimétrica a la izquierda. Y miren una cosa, se está cumpliendo la característica. Recuerden que la característica que está cumpliendo que la media es menor que la mediana. La media nos dio 4 puntos, aclaro, aquí pongamos que la media nos dio 4.61. Es menor que la mediana, que es de 5. Entonces está cumpliendo la característica. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo interpretamos el recorrido? ¿Cómo interpretamos el recorrido? Ese recorrido de 7 licuadoras. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Bien, 7 licuadoras es la diferencia entre el día jueves de mayor venta
recuerden que el día de mayor venta se vendieron 8 licuadoras y el día jueves de menor venta. En ese caso apenas es una licuadora. ¿Sí? Muy bien. Ahora la pregunta del millón. ¿Son homogéneos o heterogéneas las ventas del jueves? Homogéneos. Las ventas del jueves. Pues si nos basamos en el criterio del 40%, este es el coeficiente de variación para que ustedes sepan. Serían heterogéneos. Serían heterogéneas, ligeramente heterogéneas. Estamos muy cerquita del 40%. ¿Sí? Entonces, decimos que, pongamos la conclusión, al superar el 40%, el coeficiente de variación consideramos sus ventas heterogéneas. Bien, muchachos. Si son heterogéneas, ¿cuál es la medida central elegida? Mediana. Exactamente. Entonces recuerden que la medida central elegida en estos casos es la mediana. Muy bien. Ahora sí. Aquí están calculados el cuartil 1 y el cuartil 3. Vamos a repasar manualmente lo que el diagrama de caja de bigote. Cuartil 1 es 3 y el cuartil 3 es 6, para que lo tengamos presente. Vamos a hacerlo manualmente, pues. Porque aquí hay un dato importante que hay que mirar. ¿Cuál es el dato importante? Vamos a mirarlo. Ahorita les muestro cuál es un casito importante de este ejemplo. Por eso lo escogí. Bien, vamos a hacer el diagrama de caja de bigote. Repasemos pues los pasos. Primero, encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Cuartil 1, tenemos que son 3 licuadoras. Y el cuartil 3 son 6 licuadoras. Muy bien. Paso 2. Recuerde que hay que encontrar el recorrido intercuartil. Vimos que es Q3 menos Q1. 6 menos 3 nos da 3 licuadoras. Paso 3. Largo del bigote. Vimos que eso es 1.5 por el recorrido intercuartil. 1.5 por 3 nos da 4.5. Cuarto, los límites. Veamos el límite inferior, observaciones extremas. Vimos que el cuartil 1
menos el largo del bigote. Bien, acá es donde les voy a hacer la claridad muy importante. El cuartil 1 nos dio 3. Y el largo del bigote nos da 4.5. Eso nos da menos 1.5. Bien. Ojo con estos límites. Esta es lo que se conoce como la respuesta matemática. Pero, ojo, la respuesta lógica supera la respuesta matemática. ¿Cuál es la respuesta lógica? Yo puedo hablar de números negativos en la venta de licuadoras. No, ojo, estamos hablando de ventas. ¿Hay números negativos? No. ¿Qué es lo más bajo que puede suceder? Que yo no venda ninguna licuadora. O sea que la respuesta lógica es 0. O con esas variables cuando lo analicen. Si hay respuestas negativas en este límite inferior, se tienen que preguntar, ¿esta variable puede asumir valores negativos? Si no puede asumir valores negativos, tienen que descartar la respuesta matemática y se quedan con la respuesta lógica. La respuesta lógica es que el límite inferior, lo más bajo que puede suceder en ventas, es que no se vendan ninguna licuadora, 0 licuadoras. Ese era el dato importante de este ejercicio. Se van a encontrar mucho esa situación en variables que solamente asumen valores positivos. Hay variables que pueden tomar valores positivos y negativos. Ejemplo, si yo estoy hablando de la utilidad de una compañía, yo sí puedo tener en cuenta que ahí puede haber valores negativos cuando tengo pérdidas y valores positivos cuando tengo utilidades. Pero ejemplo, si estoy hablando de caja, la variable caja admite valores negativos. Ojo, no estoy hablando bancos, estoy hablando caja. En la caja hay valores negativos. En banco sí, banco está sobregirado, papá. Pero en la caja, no. Pues, a mí que me diga un contador cuándo puede dar negativo una caja, vuelvo y repito. Estoy hablando de caja, no de bancos. Bancos sobregirados, válido. Pero estoy hablando de caja. Si la caja física, pues allá del negocio, valores negativos, no. Muy bien, entonces es muy importante eso. Ahora miremos el límite superior de observaciones extremas. Vimos que era Q3 más el largo del bigote. Entonces esto nos da Q3 es 6 más el largo del bigote 4.5, 10.5. Entonces ahora sí dibujemos el diagrama de caja de bigote. Miremoslo. El diagrama de caja de bigote. Empecemos. La caja está representada por 3 licuadoras. Y acá 6 licuadoras. Entonces ya sabemos que el 50% de los días jueves estamos vendiendo entre 3 licuadoras y 6 licuadoras. Recuerden que acá el bigote se recortó un poquito a este lado. Solo llega hasta 0.
Acá sí tenemos el bigote más largo, porque llega hasta 10.5. ¿Sí? Ahora falta, este es el límite inferior. Ahora falta mirar cuáles son las observaciones máximas y mínimas. Veamos. La observación máxima y mínima, la venta mínima que tenemos los jueves es 1, una licuadora. ¿Y cuál es la venta máxima? 8. Entonces simplemente vamos a graficar eso. En este caso, la venta mínima es 1 y la venta máxima son 8 licuadoras. La pregunta es, ¿hay observaciones extremas? No, profe. ¿Hay observaciones extremas? La respuesta es sí o no. 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 Todas las ventas diarias caen dentro del diagrama de caja y bigote. Entonces esa sería la conclusión. Todas las ventas diarias caen dentro del diagrama de caja y bigote. Mire que la venta máxima está entre 6 y 10.5 y la venta mínima es de 1, cae entre 0 y 3 licuadoras. Muy bien, quiero terminar con el ejemplo que tuvimos a las 8 de la mañana, que trae unos datos también muy interesantes. Muy bien. Acá para terminar, decimos que las ventas del lunes, es muy importante mirar que las ventas del lunes son ventas homogéneas. Las ventas del martes, ¿por qué son homogéneas? Porque está el coeficiente de variación por debajo del 40%. El día martes también es un día de ventas homogéneas. El día miércoles es heterogéneo. Nos quedamos con la mediana. El día jueves ya vimos que son ligeramente heterogéneas. Están cerca del 40, pero ya lo superó. El día viernes son homogéneas. Nos quedamos con la media. Y el día sábado es el día inclusive más homogéneo de todas las semanas. Aquí vea cómo es la ironía. El día sábado es el día más homogéneo de ventas de toda la semana. Voy a compartirles el dato que encontramos en esta. Les traigo acá lo que hicimos. Esto se lo voy a mandar al correo. En resumen del día miércoles, que tiene cosas interesantes. Vamos a borrar acá. Bien. Les quiero mirar. Estas son ollas freidoras. ¿Qué les quiero traer acá interesante? Las ollas freidoras nos dio lo siguiente. El día lunes, ventas heterogéneas.
El día martes también son ventas heterogéneas. El día miércoles, inclusive es el día de mayores ventas heterogéneas que tienen las ollas freidoras. El día jueves tiene también ventas heterogéneas. El día viernes, por un pelito, decimos que son heterogéneas, pero por un pelito. Y obviamente lo importante es que el día sábado también nos está comportando como el día de las ventas más homogéneas. Muy bien. El dato que les quiero traer acá a colación es la interpretación de este cuartil 1 cuando nos da 0. Este dato es importante de cómo se interpreta. Ojo, el cuartil 1 nos dio 0. Les quiero compartir cómo se interpreta un cuartil cuando da 0. Se los voy a compartir, se los voy a escribir. Ojo, el cuartil nos dio 0. ¿Cómo se interpreta ese valor? Para que lo tengamos presente. El cuartil 1 nos dio 0 ollas freidoras. Cuando uno va haciendo ejercicios van saliendo cositos excepcionales. Ojo, diríamos que el 25%, eso fue los días miércoles, de los días miércoles se venden 0 ollas. Ojo, normalmente acá colocamos o menos, pero resulta, muchachos, que menos de 0 no existe. O sea que en este caso la palabra 0 ollas o menos, ese o menos se descarta. Entonces lo importante de este ejemplo, ojo, cuando la respuesta es 0 y no hay valores menores, no decimos 0 o menos, sino que decimos el 25% los días miércoles se venden 0 ollas. El menos no se incluye, no existe. Y el otro 75% de los días, ahí sí, miércoles, se venden, aquí sí podemos decir 0 ollas o más. Entonces, por eso les quería mostrar este ejemplo y que les quede grabado esta excepción. Cuando a veces un cuartil o una mediana nos da 0, nunca decimos 0 o menos. No, si la variable solamente puede tomar valores positivos, sería, se venden en este caso 0 ollas. Muy bien, otro dato importante de este ejercicio nos dio, para que ustedes sepan, y es que acá todos los límites inferiores, como son ventas, matemáticamente nos dieron negativos. Luego la respuesta lógica es 0. En todos estos modelos, la respuesta lógica es que tenemos que definir 0. Y les quiero mostrar cómo queda el diagrama de caja de bigote del día, vuelvo, repito, estamos hablando del miércoles. Vamos a hacerlo. Tengan presente que el cuartil 1 es 0, que el cuartil 3 es 2, que el límite inferior es 0 y el límite superior es 5.
vamos a mirar cómo se construye este diagrama de caja y bigote, que también es muy particular. Les puede pasar. Vamos a hacer el diagrama de caja y bigote. Resulta y sucede que hay diagramas que a veces no tienen bigotes por un lado. Este es un ejemplo de no tener bigotes. Cuando revisamos el cuartil 1, sabemos que es 0. Y mire que el límite inferior es 0. O sea, a este lado izquierdo no tiene bigote. Y a este lado derecho sí tenemos bigote. El bigote se va hasta 5. Hasta 5. Esto estamos hablando de freidoras. Entonces, por eso les quería mostrar este ejercicio porque es muy interesante. Primero nos enseña una interpretación sin el menos y nos muestra que no todos los diagramas de cada bigote tienen bigotes a ambos lados. Este es un caso muy particular. Por eso es muy interesante trabajar varios ejercicios porque se van presentando esos casos excepcionales. Bien, y terminamos mirando si hay observaciones extremas en este ejercicio. Veamos si hay observaciones extremas. El día miércoles, lo mínimo que se vende es 0, pero lo máximo son 6. Entonces vamos a graficar ese mínimo y ese máximo. La observación mínima, ya sabemos que cae acá, pero la observación máxima sí cae por fuera del diagrama de cada bigote. Entonces, a la pregunta, ¿hay observaciones extremas? ¿Hay ventas extremas? La respuesta, muchachos, es ¿cuál? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ese día el día que se vendió, que se vendió 6 ollas freidoras, fue un día de ventas extremas, buena. Obviamente usted no se va a quejar porque vende 6 ollas freidoras. Ese día fue buena. La pregunta es, ¿cuántas hay? Hay otros días de 6 ventas. Recuerde que para esa pregunta de cuántos días hay extremos, sí nos tenemos que tomar la molestia de revisar. Ojo, estamos hablando del día miércoles. Realmente el día miércoles es un día que se vende muy poquito. Pero este día excepcional hubo 6. Solo hay un día de ventas máximas, que fue ese día. De ventas extremas, que fue ese día. ¿Sí? Muy bien. Ese día solamente hay uno. ¿Cuántos hay? Único día. Muy bien. Yo les voy a compartir esta grabación. Les comparto también las interpretaciones en el correo. Y en la próxima clase vamos a ver medidas de estadística, pero para datos agrupados. Y yo les voy a mandar el archivo que vamos a trabajar. Y voy a terminar la grabación.